Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este segundo día de actividades de nuestro Safety Knowledge Virtual Congress. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Vayan, por favor, ingresando aquí a esta sesión de Zoom, por favor. Vayan agarrando sus lugares virtuales, por favor, vayan preparándose también para participar en esta sesión, porque recuerde que estas sesiones, estos webinars son de ustedes y para ustedes, así que sean ustedes muy bienvenidos. Temas de prevención, salud en el trabajo, protocolos contra incendios, automatización y muchos temas más. Agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores Panduit y Valen, quienes el día de hoy justamente van a tener una sesión con nosotros muy interesante más adelante. Y quiero darles la bienvenida a este webinar titulado La importancia de la seguridad y los seguros en un entorno de riesgos cambiantes. Una sesión muy interesante y queremos que usted se vaya preparando con sus preguntas, sus dudas, comentarios, sugerencias. ¿Cómo? Pues a través de slido.com. Si ya usted estuvo ayer con nosotros, bueno, pues usted ya conoce cómo participar. Quien se va integrando, bueno, pues puede tomar en este momento su teléfono inteligente, escanear el código QR que ven ahí en pantalla y eso los va a llevar directamente a la sesión para que usted participe con nosotros. O si no, abran una pestaña en su navegador y con el hashtag seguridad a través del sitio web slido.com que ven en pantalla, con el hashtag seguridad, con eso también ustedes pueden conectarse a la sesión y participar. Además, hay una participación muy interesante porque le tenemos una encuesta preparada, ¿no? Durante esta sesión que nuestro speaker Edgar Chaparro les va a presentar a continuación. Así que bienvenidos a al segundo día de actividades, nuestra primera conferencia del Safety Knowledge Virtual Congress. Y para que nos dé una introducción general de nuestro speaker el día de hoy, quiero presentar a nuestro director y moderador de estas sesiones, Jorge Hash. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, audiencia? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Yo estoy haciendo acá un ejercicio desde la oficina con todas las medidas de seguridad, siendo Expo Seguridad Industrial quien patrocina y organiza este evento. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. A quienes nos acompañan en remoto o a quienes nos acompañan ya en la sesión grabada que va a estar disponible en nuestra página, en nuestro Expo Seguridad Channel. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Como ya decía Sergio, es el segundo de 3 días. Hoy estamos arrancando con la presencia de Edgar Chaparro Medina. La intención de el tema de esta sesión es la importancia de la seguridad y los seguros en un entorno de riesgos cambiantes. Edgar Chaparro, quien nos va a dictar la conferencia hoy, es Head de Ingeniería de Riesgos en Zurich. Con más de 15 años de experiencia en ingeniería de riesgos y seguridad, Edgar es parte del equipo de Zurich desde el año 2008, en donde ha venido desempeñando diversas posiciones clave dentro del área de Risk Engineering. Actualmente es el Head de Ingeniería de Riesgos de Zurich, México, además de fungir con un rol nacional y regional como Practice Leader, representante del Centro Técnico Global de Transporte de Carga y especialista para flotas a nivel nacional. Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es todo tuyo el micrófono y por aquí vamos a estar interactuando contigo un poco. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Sergio. Buen día a todos. Voy a compartir mi presentación. Y bueno, importante mencionar que esta presentación se genera, ¿verdad? A partir de una serie de, sí, algunos reportes que nosotros, en los cuales participamos. Ahí me indican si se está compartiendo, por favor. Unos reportes en los cuales nosotros... Sí, pero no en modo de presentación. Si lo pones en modo de presentación. Excelente. Pero también nos gusta hablar mucho desde la experiencia. Muchos clientes nos preguntan, oye, tú que estás en seguros, ¿cómo ves X o Y tema en seguridad, en tendencia en cuanto a riesgos? Y bueno, creo que es importante hablar el día de hoy de justamente la importancia de los seguros y más en un entorno, como lo dice el título, en un entorno de riesgos cambiantes, ¿no? Pues en un escenario de COVID. Y bien, entonces iniciemos con la presentación, hablemos de riesgos y me gustaría empezar con la
pregunta con la cual vamos a desencadenar esta sesión. No sé si me ayudan a publicarla. Y pues bueno, la pregunta principalmente dice, ¿cómo caracterizaría las iniciativas predictivas de gestión de riesgos en la cadena de suministro de su empresa? Es decir, tecnología y equipos involucrados en la gestión de eventos como pandemias, problemas de salud global, escasez de abastecimiento, desastres naturales y cambios geopolíticos. Tenemos 7 opciones. Por favor, pediría la participación de todos para que de la manera más honesta posible puedan responder. Estos resultados nos van a ayudar mucho a llevar la sesión un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un QR, por favor, para que puedan participar. Ajá. Y pues listo. No sé, Jorge, si lo podemos retomar los resultados un poquito más para adelante. Claro, claro. Vamos a dejar nada más un segundito Ok. que tú vas como empezando la presentación. Bien. El código QR o slido.com con el hashtag seguridad, como aparece a la izquierda de la pantalla. Y como empezó alguna persona a hacernos favor de contestar, entonces esto se va a ir actualizando en tiempo real. Ahí está. Fíjate, van llegando 3 respuestas, una por cada una de estas preguntas y así se va a ir actualizando. Ok, Entonces empezamos a revisarla. Entonces, último comercial, slido.com con el hashtag seguridad o leyendo el código QR que está en su pantalla unos instantes más, en lo que Edgar retoma la parte de compartir su pantalla. Perfecto. Entonces, muy bien. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Bien, importante esta pregunta porque si lo vemos, estamos hablando de varios temas predictivos, hablando de tecnología, inclusive algunas otras cuestiones como desastres naturales. Y pues bueno, es algo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? El Foro Económico Mundial emite cada año un reporte sobre riesgos globales y donde Zurich participa en la realización de este estudio, somos coautores y nosotros participamos en el análisis de la información para poderla plasmarla en cuanto al impacto que tiene realmente a nivel empresarial y social. En esta edición tiene la característica de haberse realizado durante la pandemia, ¿no? Y aquí podemos ver nosotros que los resultados pueden quizás sí ser como muy indicativos por la problemática que tenemos hoy en día. Y algo que nos arroja el reporte son resultados o son preocupaciones, digámoslo así, a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, que estamos hablando de 0 a 2 años, estamos hablando de enfermedades infecciosas, por ejemplo, y crisis también en el estilo de vida. Esto de enfermedades infecciosas también algo que preocupa a quienes participaron en la realización de esta encuesta es no nada más por el tema de la pandemia o del COVID, sino qué más pudiera venir, ¿no? Quizá una nueva cepa o algo y pues bueno, vimos que no estábamos tan equivocados ahora con la variable delta, ¿no? Tenemos afectaciones de 3 a 5 años y también tenemos una preocupación muy importante por temas de IT. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante. Preocupaciones también a largo plazo. Entonces, aquí ya estamos hablando a lo mejor de armas de destrucción masiva, algo que a lo mejor se hablaba desde antes, pero que hoy en día también por el tema de desigualdad social, inclusive por cuestiones de cambio climático y recursos naturales en ciertos países, pues también puede ser como una buena excusa, ¿no? Para poder llegar a estos niveles. Pero como les comentaba, si nosotros hiciéramos este estudio, a lo mejor sonaría que, pues sí, a lo mejor salió el tema de enfermedades infecciosas porque nosotros estamos en un escenario COVID, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, como esto es algo que ya venía sonando de unos años atrás.
Pero es importante que todos los riesgos que nosotros identificamos y que estamos viviendo hoy en día, como cambio climático, enfermedades infecciosas, esto de crisis económicas, climas extremos, pues al final de cuentas todos convergen en un punto y esta gráfica lo muestra, ¿no? No significa que si hay un tema de cambio climático, pues no me va a afectar en mi operación o no me va a afectar a mí como un particular. Al final de cuentas nos va a impactar, ¿sí? Un ejemplo muy claro es las sequías que están ocurriendo o a lo mejor las inundaciones, y esto también pega al campo, pega a la producción de materias primas, a la distribución, lo vamos a ver también más adelante, cómo pegan las cadenas de suministro a nivel global. Y pues uno como consumidor, ¿verdad? De productos, pues también nos impacta, vemos desabastos, vemos también incremento en costos, entonces no es algo que sea ajeno, es algo que a todos nos está afectando, en particulares y en tema de industrias, entonces es algo que debemos nosotros de considerar inclusive en nuestras organizaciones. Hice un estudio, me fui al 10 años atrás en el tiempo y el reporte del Foro Económico Mundial del 2011. Y aquí yo hice algunas anotaciones, ¿sí? Y veía que hace 10 años estábamos hablando todavía del cambio climático, entonces no es algo nuevo. Cada año nosotros estamos escuchando de que se rompen récords mundiales en cuanto a temperaturas o a lo mejor en huracanes, ¿no? Estamos hablando que el año pasado, en 2019, hablábamos de cuatro huracanes que ponían en riesgo México. Para este año se pronostican 7 impactos de huracán, entonces seguimos con estas rachas históricas. También estamos hablando, como les comentaba, de la temperatura, va subiendo y cada vez estamos hablando de que se siente más calor, inclusive que incrementan las sequías. Otro punto que identifiqué que es importante es la parte de enfermedades infecciosas. Hace 10 años ya estábamos hablando de esto. A lo mejor no era algo tan probable, ajá, pero tampoco era algo que se manejaba como un riesgo pequeño, ¿no? Y también ya empezábamos a hablar de esta preocupación sobre información, ¿no? Y aquí podemos ver nosotros cómo también los riesgos tienen una interacción. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un ejemplo de cómo nos afecta el cambio climático, pues nos podemos ir a contaminación del aire, enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, como les comentaba, tiene una cadena y de alguna manera es un efecto dominó. Para hacer el ejercicio un poco más interesante, hice un estudio o analicé el reporte de riesgos globales de 2015 y sí, me llamó la atención que ya estábamos hablando de tema de ciberataques, que estábamos hablando ya pues como tal de una enfermedad infecciosa, ¿sí? Y estamos hablando de fallas en estas acciones en el cambio climático, ¿no? Ya no tanto el cambio climático como tal, sino en las fallas en las acciones. Recordemos que el Acuerdo de París, muchos países establecieron algunas medidas para reducir la emisión de gases con efecto invernadero, pero nosotros al observar también este comportamiento o estos récords históricos que se van rompiendo, pues es evidente que estas acciones no están funcionando de manera adecuada y esto es preocupante. Se dice que si estas acciones se implementaran y se mantuvieran, no lograríamos a lo mejor reducir, ¿sí? La temperatura, pero sí evitaríamos estar rompiendo estos récords que se presentan año con año, ¿no? Entonces es poder tener un menor impacto en tema ambiental, ¿no? Pero observemos aquí de nuevo cómo es el comportamiento entre los diferentes riesgos y preocupaciones que se empezaron a observar. Y lo que sugiero es no nada más enfocarnos a esto que tenemos aquí en rojo. También quizá en 5 años, en 3 años ya estaríamos hablando de algunas otras factores o preocupaciones que están
en estos cuadrantes que debemos de estar considerando hoy en día. ¿Okay? Ya para cerrar este análisis, dije, bueno, vámonos un año atrás de la pandemia, ¿qué era lo que nos preocupaba? Y vimos que nos preocupaban estos eventos por cambio climático, ¿no? Condiciones ambientales extremas, desastres naturales, otra vez fallas en las acciones contra el cambio climático, ciberataques. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Si esto ya nos preocupaba en 2018, ¿por qué en la pandemia pues, nos agarró desprevenidos? Por ejemplo, el tema de ciberataques. ¿Por qué es que hubo un repunte tan fuerte? Si esto lo veníamos viendo desde hace muchos años y era una preocupación que teníamos, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, analizando la parte de riesgos y participando con algunos clientes, es que no éramos conscientes realmente de estos riesgos. A nosotros podemos tomar una lectura, podemos escuchar un concepto, podemos escuchar a lo mejor algo, ajá, pero hasta que no lo vivimos realmente entendemos y comprendemos cómo se comporta y cómo afecta estos temas en nuestro día a día o en la organización. Por ejemplo, el tema de ciberataques, ¿no? Si nosotros hiciéramos un análisis o nos preguntáramos cuándo fue la primera vez que yo escuché sobre un ciberataque, ¿sí? A lo mejor lo más reciente o lo más fresco, decimos, oye, fue en 2017 con el WannaCry, ¿no? Entonces realmente es algo nuevo, pero creo que fue realmente impactante y que eso también pudo haber cambiado la mentalidad y las estrategias en materia de prevención de manera personal e inclusive empresarial, ¿no? Entonces, no sé, Jorge, si hasta aquí nosotros tenemos alguna o ya las respuestas listas por parte de los asistentes. Claro, podemos ir revisando cómo va el avance mientras nos hace favor de cargar el dato en la pantalla. Les puedo comentar que el 26%, hasta allá, 26% no lo ha pensado, 21% ha pensado pensado en cómo invertir en tecnología y equipos, empatados en 16% el proceso de desarrollar un plan inicial, se tiene el marco del programa y se tiene un programa detallado que incluye tecnología en equipo. Y con 5% la respuesta letra G, ejecutando completamente nuestro programa con tecnología implementada y estructuras de equipo. Excelente. Ahorita en una fase de proyecto piloto hasta el momento y nos hicieron favor de contestar hasta ahorita 19 personas, pero sigue abierto la encuesta si alguien más se quiere integrar. Ahí está slido.com desde su navegador con el hashtag seguridad o leyendo directamente el código QR que está ahí en su pantalla del lado izquierdo. Muy bien. Interesante, ¿no? Creo que es ¿Está más o menos en lo que tú esperabas como respuesta, Edgar? Te soy bien honesto, yo esperaba sí algo similar. Algo similar y explico por qué, ¿no? Los riesgos avanzan mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Esa es una realidad, ¿no? Si nosotros vemos cuánto tiempo lleva Facebook, podemos hablar de algunos cuantos años, pero si hablamos de hace cuánto tiempo se reguló realmente la información que se genera en Facebook, quizá no tiene tantos años. Ajá. Si nosotros hablamos también de cómo operan los hackers o estos criminales cibernéticos, pues realmente nos llevan mucha ventaja. Ajá. Creo que nosotros actualizamos el antivirus, nuestros ordenadores, nuestros equipos, mucho más lento que ellos, ajá, con sus estrategias en tema de hackers, ¿no? También podemos hablar de cómo una cadena de suministro en transporte de carga puede cambiar de la noche a la mañana solo por el hecho de cambiar un proveedor de materia prima, ¿no? O a lo mejor por abrir un mercado. Entonces, los riesgos cambian, son constantes, pero evolucionan muy fácil, evolucionan muy rápido. Ajá. Lo que nosotros tenemos que hacer es anticiparnos en este sentido. ¿Okay? Entonces, ya viendo esta parte de anticiparnos,
y siendo conscientes realmente de qué es lo que, cómo estamos ahorita como organización. O sea, veíamos un porcentaje bastante grande en el campo donde no han pensado en estrategias o están todavía definiendo un marco, a lo mejor en cuanto a políticas y estrategias en materia de seguridad. No hay todavía algo maduro, algo que ya está establecido y que lo puedo monitorear. Entonces, sí necesitamos nosotros hacer un análisis de riesgos, de dónde estamos, cuáles son nuestras vulnerabilidades como empresa. Por ejemplo, si estamos viendo que tenemos un tema de ataques cibernéticos a la alza, es cómo están mis políticas en cuestión de ciberseguridad al interior de la organización, ¿sí? Yo puedo hacer una pregunta ahorita, respóndanse ustedes, ¿cuántos de ustedes en el celular de la empresa o a lo mejor el ordenador de la empresa se conectan a la red de un aeropuerto o de un Starbucks o de un hotel, ¿no? Cuando sabemos que estas redes son las más vulneradas por parte de los criminales cibernéticos, y a través de ella ellos pueden ingresar a nuestro ordenador y luego nosotros llegamos todavía a la compañía, nos conectamos al servidor, conectamos el celular a cargar a la computadora y le estamos dando acceso a la información de la empresa, ¿no? Entonces es realmente yo, ¿cómo tengo estas políticas? ¿Sí? Y si las tengo, las hago cumplir, y si las hago cumplir realmente, monitoreo cuánto se cumple, ¿sí? Y hago estrategias también de corrección, mitigación, a lo mejor capacitación de personas, es evaluar, ¿sí? Una vez que yo veo mis vulnerabilidades, tengo que identificar cuáles son mis áreas de oportunidad. Es como hacer un análisis FODA, más o menos, ¿no? Tengo que identificar estas áreas de oportunidad, pero también qué protecciones tengo, dónde estoy parado hoy en día, a qué me enfrento, ¿sí? ¿Cuáles son mis escudos? Pero también es cuáles son los detonantes. Esto es bien importante, Jorge y la audiencia. ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Qué es lo que puede vulnerar mis sistemas? ¿Sí? Un detonante puede ser una persona, un detonante puede ser un equipo que yo guardé en un cajón. Por ejemplo, un colaborador sale de la empresa, ¿sí? Deja su laptop. Esta laptop la guarda el jefe en su cajón porque tiene información muy importante. Ajá. Se actualiza el Windows de toda la empresa, un Windows 10, ajá, pero la otra computadora trae un Windows XP. Al rato yo la saco, la conecto a la red y resulta que por ser un XP que no tiene actualizados los sistemas en cuestión de seguridad, pues por ahí entra un virus, ¿no? Entonces son este tipo de detallitos, dicen que en los detalles está el diablo, ¿no? Entonces es identificar cuáles pueden ser los detonantes y qué es lo que tengo que estar controlando. ¿Qué probabilidad de ocurrencia? Una vez que yo identifico cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis áreas de oportunidad y mis protecciones, es qué tan probable es que ocurra algo, ¿sí? Y qué tan severo va a ser. Por ejemplo, yo les puedo hablar de la parte de seguros, donde manejamos información confidencial de nuestros clientes, a lo mejor de tarjetas de crédito, de enfermedades, de lo que ustedes gusten. Imagínense un ataque cibernético a una empresa como esta, ¿no? O a lo mejor si son una empresa que ustedes desarrollan software, ajá, y a lo mejor su negocio está en la innovación, pues qué tan severo es que les roben esa información. Hay que hacer un análisis, los análisis tienen que estar enfocados de acuerdo a las características de cada empresa y con base en eso, pues ya definir cuáles son las acciones que nosotros debemos de hacer. Aquí yo pongo un ejemplo de algo real y estoy poniendo aquí una ubicación junto al río Santa Catarina, Monterrey, y esto, por ejemplo, es una vulnerabilidad. Yo ya estoy ahí. Ajá, no es tan fácil decir, oye, pues me cambio de planta. Entonces es, ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo este riesgo alto o severo que tengo al estar ahí, lo pueda yo mitigar? Ajá. Entonces todavía hay acciones que puedo hacer. Si yo veo que aún así implementando acciones no la libro o a lo mejor sigo en un riesgo alto, pues a lo mejor se tiene que hacer un plan de inversión a mediano o largo plazo, ¿por qué no a corto? Para poder nosotros pues mantener el negocio a flote ante un evento como estos, ¿no? La idea siempre en el análisis de riesgos y es la filosofía que nosotros seguimos como ingenieros de riesgos, es la identificación de riesgos, el análisis o la evaluación,
tenemos que entender el riesgo. Esto es relevante, hay que entender el riesgo, ¿sí? Yo se los decía hace un momento de por qué, si nosotros vemos documentos y vemos cuáles son las tendencias en materia de riesgos y preocupaciones, ¿por qué no hacemos algo? Porque realmente no los entendemos, no comprendemos. Ajá. Una vez que nosotros ya identificamos, ya comprendemos el riesgo, tenemos que establecer mejoras, ¿sí? Pero esto no queda ahí, esto es el círculo de mejora continua, ¿ok? Entonces hay que realizarlo y también pensar más allá de la organización. Veíamos que una de las principales preocupaciones es la cadena de suministro. Nosotros hemos estado viendo en nuestras empresas cómo a veces pues la materia prima no llega, ¿no? Y como usuarios o como consumidores también de productos, pues vemos también en los aparadores de supermercado que pues sí, la mercancía no está ahí, ¿sí? Yo hago este análisis y yo digo, o he observado, que muchas veces nos centramos en la operación, en esta caja negra que es nuestra empresa. Nos enfocamos a cumplir con certificaciones de ISO, quizá cumplir con industria limpia, con transporte limpio, a lo mejor con temas de Profepa. Nos enfocamos a implementar también acciones como Lean Manufacturing, etcétera, etcétera, buscando siempre la operación y pues lo que queda de nuestro lado, ¿no? Hoy en día estamos obligados, y pongo entre comillas obligados, a observar hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis clientes? Este ejercicio, a mí me gusta mucho hacerlo cuando hablo en temas de transporte de carga, porque regularmente cuando vemos un tema de transporte de carga nos orientamos directamente con el generador de carga o el dueño de la mercancía, que somos nosotros como productores, ¿ok? Suponiendo que tenemos diferentes proveedores, llamémoslo materia prima, componentes, maquinaria, refacciones, y me gusta mucho este concepto de la sustancia X, porque es un producto o un químico o un componente que es muy específico para mi producto. Es como viene dentro de la receta secreta, es algo que se hace solamente para mí. No es algo que se produzca en serie. Entonces, cuando nosotros tenemos algo a veces tan específico, los proveedores o la gama de proveedores se puede reducir a 1, 2, quizá 3 proveedores, y no solo en México, sino a nivel mundial, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un análisis de ruta crítica donde tenemos en nuestra operación un almacén de materia prima, la planta 1, la planta 2 y 2 series de distribución, y caracterizado por series de producto terminado como tal, ¿sí? Si a este proveedor de la sustancia X, ahora sí que por X razón, deja de suministrarnos porque se le quemó la planta, porque se le siniestran los transportes, porque el cambio climático no permite que el buque atraque en puerto, porque lo que ustedes quieran, o inclusive a ellos no les llega la materia prima, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sí? Llega a planta 2, se para la operación, ¿sí? Y nosotros podemos ver cómo al final tenemos una afectación, no solamente a la operación, sino también a los clientes. Por ejemplo, es un caso que le pasó a Volkswagen en este año, creo que fue por ahí de junio, donde tuvieron que parar todo el mes la producción de Jetta, Tahoe y creo que sí fue Tiguan, ¿no? La tuvieron que parar por un mes por falta de un chip, ¿sí? Pararon la producción de 3 vehículos por falta de un chip. La afectación no quedó ahí, porque todos los proveedores de Volkswagen o una cantidad grande de proveedores de Volkswagen también tuvieron que parar el suministro hacia Volkswagen, porque sabemos que estas empresas también producen just in time, ¿ok? Entonces hablaba de que cerca de 30,000 trabajadores en general se iban a detener porque no podían proveer a Volkswagen. Entonces, esta es una afectación que no nada más pasa con este proveedor. Si yo este proveedor no me suministra, pues a los otros les digo, espérenme, párenle, porque no puedo recibirles, ¿ok?
Entonces, también es una afectación colateral hacia los otros proveedores. Y las preguntas que nos debemos de estar haciendo es, ¿debo de cumplir o estar protegido? Ajá. Y aquí hago esta pregunta porque en temas de incendio muchas veces nos encontramos que se busca cumplir con una normativa nacional, ¿sí? Que a lo mejor observando el riesgo y haciendo un análisis y un escenario de pérdidas en el cual yo puedo comprometer gran parte de mi operación en cuanto a edificios contenidos a un incendio, muchas veces las empresas dicen, bueno, pues yo cumplo con lo que dice la norma nacional y con eso me quedo, ¿no? Pero realmente lo que nosotros debemos de estar observando es estar protegidos porque el impacto puede ser muy grande e inclusive la probabilidad de recuperarnos se reduce bastante y podemos poner en riesgo la operación del negocio, ¿ok? Una siguiente pregunta es, ¿mantengo la gestión de riesgos en mi agenda? Es qué tanto yo estoy hablando de riesgos, ¿ok? ¿Qué tanto yo lo estoy incorporando a la organización? Cada que hay un cambio organizacional, lo que se sugiere es tener un departamento que justamente gestione el cambio. Y no nada más es gestionar el cambio en cuanto a cómo van a funcionar los procesos, sino realmente dimensionar los riesgos en los cuales estamos cayendo. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. ¿Cómo es la relación que tengo con mis socios de negocio? ¿Sí? Hablando de socios de negocio, por ejemplo, mis proveedores, mis clientes, alguna vez me tocó platicar con un transportista que me decía que un cliente no le pagaba en tiempo y forma, ¿no? Este cliente en su momento requirió apoyo del transportista por un tema de crédito, estaban invirtiendo en otro lado, le decían, oye, pues dame oportunidad, te pago después o de otra manera. Dice, ¿cómo quieres que yo me ponga la camiseta del cliente si él no se pone la camiseta conmigo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esta relación de negocio? Si lo vemos desde la parte cliente en este punto de acá, le estoy entregando a tiempo, le estoy entregando con la calidad de vida, ajá, cómo es mi relación con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Si algo pasa al interior de la organización, ¿qué va a hacer el cliente? ¿Me va a cambiar de manera fácil? Porque decir, oye, pues quizá Edgar Chaparro, SADCB, pues no se pone la camiseta conmigo y pues ya vi que no es tan confiable, igual yo me voy para otro lado, ¿no? Entonces, hay que también cuidar eso porque nos puede afectar en la operación. Conozco a mis proveedores y mis clientes, ¿sí? Este proveedor de sustancia X, y le pasó a Mercedes-Benz hace unos años, que tuvo un incendio uno de sus proveedores, igual tuvo que detener la operación, pero si yo tengo un proveedor, perdón, que me manda un producto o una materia prima en específico, creo que parte del área de gestión de riesgos de cada organización es revisar si este proveedor realmente está en una situación de riesgo, ¿no? Si ellos tienen un proceso productivo de alto riesgo, pues bueno, yo tengo que estar ahí para ver que esos riesgos están controlados, si no también me va a afectar la operación. Entonces, no nada más es conocerlos de mano, sino ir a visitarlos y conocer realmente cómo están ellos e inclusive hacer un programa de mejora, ¿no? Porque al final de cuentas también nuestra operación está en juego. Sé dónde estoy, esto va mucho de la mano con la lámina anterior en cuestión de el análisis de riesgo. Conozco mis interdependencias, sé quién me puede mover ahora sí el tapete en mi organización. Este es un análisis que se tiene que hacer. Ajá. Tengo un presupuesto de seguridad. Esto es relevante. A veces el presupuesto de seguridad se junta con el presupuesto general. Ajá. El presupuesto de seguridad no nada más debe ser para la recarga de extintores, con todo respeto. Nosotros debemos de tener un presupuesto de seguridad orientado también a estrategias preventivas por los riesgos que estamos observando y que se están generando día a día. ¿Okay? Entrego mis productos en tiempo y forma. Bueno, creo que ya hablamos de este punto. Entonces, esta lámina tiene esa intención, hacernos un poquito más conscientes de que sí debemos de estar observando hacia los lados, proveedores, clientes, conocerlos más y pues bueno, integrando todos estos factores de riesgo que hemos venido hablando. ¿Ok? Me viene a la mente, Edgar, perdón que te interrumpa, Dime. el caso ahora que estamos con el tema de las vacunas. Me viene a la mente una situación que una de las plantas productoras tuvo que hacer una reconversión de la planta para poder darse abasto, para poder hacer el suministro. Y una vez que hicieron ese suministro, recuperaron o de alguna manera avanzaron en la producción y en la entrega, pero hubo que hacer una segunda reconversión por el exceso de demanda que tenían.
Entonces, posiblemente todo lo que nos has platicado hasta ahorita estaba en la mente de la gente el riesgo de enfermedades infecciosas, pero nunca creo, no sé, corrígeme, nunca las plantas productoras visualizaron ni el tipo, ni las características, no teníamos ese detalle fino. Entonces, cuando llegó de ver la enfermedad infecciosa, pues como pasó, nos agarró a todos con las manos vacías y no podíamos como reaccionar tan fácilmente. Entonces, en esta operación, ellos estaban enfocados en una operación, en un entorno, en una circunstancia en la que estaban viviendo a ese momento, cuando empezó a llegar toda la demanda, etcétera. Entonces, ese tipo de presupuestos o ese tipo de riesgos, ese tipo de saber a dónde estamos parados, creo que a muchos todavía nos hace falta. Sí, cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de inversión en temas de seguridad, muchas veces o se piensa en el retorno de inversión. Cada que hay un presupuesto, un dinero sobre la mesa, es el retorno, ¿no?, de inversión. En el caso, imagínate una farmacéutica que llegó ahí, si hay una preocupación, voy a ampliar mi planta, voy a decir, ok, pero ¿cuándo va a pasar la pandemia? Igual, ¿para qué me endeudo, no? Entonces, sí, creo que viene mucho de la mano con eso, de cuándo yo voy a recuperar esa inversión y realmente, pues, cuándo va a ocurrir, ¿no? Pero sí, creo que es un escenario en el cual, pues, tenía que ocurrir de esa manera, definitivamente, ¿no? Quizás se pudo haber buscado por ahí un maquilador o a lo mejor algo más, pero es complicado a lo mejor tomar una decisión de ampliar una planta, de adquirir equipos, de contratar personal, sabiendo que sí hay una preocupación, que hay una posibilidad o un riesgo, pero no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? Definitivamente. Buen punto. Bien, les comentaba de la gestión de cambios y cómo debe venir la parte de la gestión de riesgos. Este es un ejemplo un poquito burdo, ¿sí? Supongo que esta es una empresa metalmecánica, ¿ok? Les explico un poco. Tengo mi almacén de materia prima, tengo unos rollos, tengo unos perfiles, tengo un área de prensas, tengo unas prensas de cortina, unas cortadoras, tengo unas máquinas por acá para hacer cortes y poder posteriormente pasarlo a un área de troqueles. Ajá. De los troqueles, esta planta pues, hace algunos subensambles, por lo cual tiene por aquí un robot con punto de resistencia, tiene algunos soldadores. Posteriormente que se tiene este producto, se pasa al área de pintura, ¿sí? Del área de pintura lo pasamos a un almacén de producto terminado. Vemos 2 racks en azul, son 2 racks porque es el producto estrella, es el que más nos piden y aquí tenemos pues diversos productos. ¿Ok? Algo que ocurría, y bueno, sigue ocurriendo, pero ya no tanto, es que las empresas tienen su propio transporte. En este caso tenemos el propio transporte de la empresa. Y pues bueno, a grandes rasgos esta es cómo está el layout. ¿Ok? Viene un ingeniero industrial, vienen ahora las prácticas de Lean Manufacturing y caemos en esto, ¿no? A lo mejor implementamos un sistema Kanban que nos permite ya manejar almacenes de materia prima más reducidos, quizá ya orientados más a producción just in time. Ajá. Yo ya no requiero en el área de prensas tantas máquinas porque ya estoy adquiriendo pues la materia prima a lo mejor recortada o en ciertas dimensiones. Yo ya la paso a un área maquinado con un área de troqueles con troqueles progresivos. Ajá. También ya por temas de calidad, por tiempos, pues porque estamos trabajando para la industria automotriz, pues también nos requiere ciertos estándares. Pues cambiamos quizá la mano de obra de los soldadores, lo cambiamos ahora por robots. Ajá. Tenemos un área de pintura, decidimos mantenernos con pintura electrostática. Como ya produzco sobre lo que yo ya vendí, pues a lo mejor los almacenamientos ya son menores, ¿sí? Ya no tenemos 2 racks de producto estrella, nada más tenemos uno, y pues de otros productos. Ajá. A veces las plantas se reducen y a lo mejor nos da oportunidad de colocar algo ahí, a lo mejor un área de oficinas, un comedor, algo, pues a lo mejor también para
para optimizar los espacios. ¿Qué ocurre en el tema del transporte? Dicen, pues mi core business es la parte de la manufactura, ajá, y no el transporte. Entonces yo contrato a un transportista, a 2 transportistas, y ellos se hacen cargo del movimiento de la mercancía. Este ejercicio me gusta mucho porque si nosotros lo viéramos desde la parte de ingeniería, pues está bastante bien. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo esto integrado, analizado con la parte de gestión del cambio, análisis de riesgos? ¿Sí? ¿Qué tan vulnerable estoy siendo ahora al manejar almacenes de materia prima más reducidos? Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora que se está parando o que se detuvo la producción de Volkswagen. Ajá. A lo mejor estoy cayendo también en que ahora yo tengo que programar y tengo que hacer uso de sistemas, de equipos de cómputo. Ajá. ¿Cuál es mi vulnerabilidad entonces de que yo pueda tener un ataque cibernético o a lo mejor que tenga un corte no planeado de los sistemas de IT? ¿Dónde tengo mi servidor? Inclusive tengo un respaldo en los servidores que me pueda, a lo mejor si hay un evento en la empresa, que yo pueda recuperar esa información. Ajá. ¿Qué pasa si al transportista yo no tengo una buena gestión y de repente se empieza a accidentar, a llegar tarde, lo roban? Entonces yo no tengo el stock suficiente de producto terminado para poder abastecer de manera inmediata y poder cumplir con la demanda de producto que me está pidiendo mi cliente, ¿ok? Entonces, a veces los cambios pueden sonar bastante bien dentro de las organizaciones, pero si la parte de riesgos no se observa y no se establecen controles, podemos nosotros estar cayendo en vulnerabilidades, ajá, que nos pueden mover hacia un escenario donde el negocio es pues frágil, ¿no? Entonces, hay que mantenerlo. Esto es una mirada al interior de las empresas sin dejar de lado lo que estábamos hablando del tema de riesgos, ¿no? Yendo un poquito más rápido en la presentación, me gusta hablar de los órdenes de riesgo. Algunos clientes nos han comentado pues la inversión en temas de seguridad está en la póliza de seguro, porque si algo ocurre, pues la aseguradora me paga, ¿no? Esto se ve mucho también en el tema del transporte y se ve mucho en la parte de mercado mediano, ¿sí? Una característica del mercado mediano es que, a diferencia de un corporativo, no hay un departamento de seguridad como tal, y muchas veces la póliza de seguro pues viene a cubrir esta parte, ¿no? del tema de seguridad. Pero si nosotros somos conscientes realmente de los niveles de riesgo, aquí manejo 4 niveles de riesgo, y qué es lo que realmente se asegura y no se asegura, podemos caer en conciencia de que es importante la parte de la seguridad. Voy a hacer un ejemplo. Un nivel 1, un daño, dice daño físico directo. Por ejemplo, aquí yo hablo de una pérdida de mercancía. Hablemos de un incendio, por ejemplo. Un daño físico directo es la pérdida de los inventarios del edificio, y eso obviamente pues se indemniza por parte de la aseguradora, ¿no? Un nivel 2 dice es un daño directo relacionado con los riesgos de primer nivel, es una pérdida consecuencial. También esto se puede asegurar, la interrupción de negocio por cierto plazo de tiempo. Entonces, pues sí, aquí nosotros podemos decir, pues el seguro aplica, ¿no? Y aquí es donde entra la parte de seguro. El nivel 3 hablamos de pérdidas económicas indirectas, que a lo mejor es una afectación en la cual el cliente decidió conseguir a un proveedor más, ¿no? Nos cambió por alguien más. Esto ocurre pues porque nosotros le dejamos de suministrar, o a lo mejor de proveer, o a lo mejor nuestro producto ya no llegó al aparador y pues bueno, llegó la competencia y se le llegaron a posicionar ahí, ¿no? Un nivel 4 es una consecuencia de los riesgos precedidos e inaceptables para la sociedad. Ahora, con las redes sociales esto se intensifica, porque si hay un incendio, por ejemplo, en una planta, y sabemos que a lo mejor es una planta que está en medio de una zona habitacional, pues al rato pueden haber notas o publicaciones en Facebook, en YouTube, etcétera, diciendo que a lo mejor la planta es un riesgo para la sociedad. Y el día de mañana tengo un plantón, tengo personas evitando que los empleados ingresen, y a lo mejor genera un riesgo reputacional bastante fuerte, ¿no? Entonces, aunque nosotros podemos asegurar los niveles 1 y 2,
sabemos que los niveles 3 y 4 pueden ser los más onerosos para las empresas, ¿no? Pues sabemos que estos pueden ser o tener un impacto mayor a la operación. Y aquí es donde la seguridad tiene que tener un rol más importante, porque si nosotros realmente evaluamos y nos anticipamos a escenarios en los cuales pudiéramos caer aquí, estamos hablando de que sí, vamos a evitar que esto ocurra. Y si ocurre, bueno, tengo un seguro, ¿no? Entonces es cambiar la mentalidad y realmente observar más allá de estos costos ocultos que se generan después de un siniestro, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de los mismos. En el tema de ciberataques, esta es una gráfica que muestra cómo fue el comportamiento de ciberataques de 31 de diciembre de 2019 al 14 de abril de 2020. Y vimos realmente picos bastante grandes. De hecho, Checkpoint, que es una empresa que se dedica a la realización de software, hizo un estudio para Latinoamérica entre marzo de 2020 y abril de 2021 y identificaban que en Latinoamérica la industria de manufactura fue afectada en un 15%, mientras servicios bancarios y financieros un 14%, gobiernos y militares un 23%, proveedores de software 7% y sector salud 6%. Importante aquí, manufactura fue impactado. México se caracteriza por ser un país manufacturero. Y México fue la nación más afectada con el 54% del total de los ataques cibernéticos en la región. ¿Ok? Lo cual también nos deja ver que debemos de hacer algo, ¿no? Algo como empresas y a lo mejor analizar cómo está el tema de ataques cibernéticos y poder avanzar en ese sentido. Tenemos ejemplos de lo que ha ocurrido este año y recordemos en Chihuahua las heladas que hubo y el corte de suministro de gas. Aquí habla la nota de corte de suministro de gas a más de 100 empresas en Juárez. Ajá. Hace unos cuantos días las inundaciones que hubo, ¿sí? En Chihuahua nada más en un año, ¿ok? Podemos hablar de Coahuila. Este fue el caso de un asegurado. Este asegurado tienen aquí unas bodegas de refrigeración. Hubo una granizada bastante fuerte que afectó a los condensadores de equipos de refrigeración. También afectó los revestimientos del edificio. Entonces, imagínense qué tan comprometido pudo haber quedado la mercancía o los productos que estaban almacenados en este inmueble, ¿no? Es un tema de granizadas. Podemos hablar de lluvias en el Estado de México. Lo vimos en Atizapán, por ejemplo, en Naucalpan. Fotos reales. Este es un video. Filtración de agua por los techos. Las imágenes hablan por sí solas. Imagínense la cantidad de agua que tuvo que haber caído. Muchas veces el granizo también tiene que ver mucho aquí, porque taponea la tubería, los sistemas pluviales, y bueno, hace que se concentre el agua en los techos y posteriormente tenemos este tipo de eventos, ¿no? Si avanzamos un poco más, hablamos que hay torbellinos en Nuevo Laredo. Esto ocurrió igual en 2021. Podemos hablar ahora, y por último, en la parte de Yucatán. Hablamos del año pasado con Delta, categoría 4. Con Grace entró en categoría 1 en Yucatán y bueno, ya también vimos los estragos que ocasionó en Veracruz. Entonces, el tema de afectaciones por cambio climático es palpable, no es un tema de las nuevas generaciones, es algo que debemos de estar atendiendo de igual manera y entender cómo afecta a las cadenas de suministro. Hay un instituto, bueno, The Business Continuity Institute, en 2019 hizo un estudio, 2018, perdón, hizo un estudio con Zurich, se emite este reporte en 2019, y aquí lo que pretende es identificar cuáles son las consecuencias o las principales causas, perdón, de la interrupción en la cadena de suministro. Y hablaban que en 2018 estos cortes no planeados de telecomunicaciones de los sistemas de IT, pues fue una de las principales causas, seguido por condiciones ambientales adversas, posteriormente ciberataques, pérdida de talento, también importante. Esto es un tema que requiere también su tiempo para platicarlo, pero sabemos que hoy en día también tiene que ver mucho el tema de innovación y pues al final de innovación son personas, ¿no? Y veíamos que el 15.8% fue por temas de transporte de carga y como hubo interrupciones en el transporte global. Para 2019, decían en el análisis que el tema de ciberataques iba a ser el principal,
seguido por estos cortes inesperados de sistemas de IT y telecomunicaciones. Cambios políticos, recordemos que hace unos años hubo por ahí roces entre algunas naciones, China, Estados Unidos, por ahí metido también Rusia. Entonces, se hablaba quizá de cambios políticos. Seguíamos también con preocupaciones de clima y también con temas de nuevas regulaciones y leyes. Esto acompañado también de cambio climático, porque hay empresas que también deben de estar ahora cambiando algo o implementando algunas acciones contra el cambio climático, ¿no? A lo mejor hacer procesos más limpios o utilización de materias primas de ciertas características. Ajá. ¿Qué pasó? En 2021 también se hace el reporte ya en un escenario de pandemia. Y las principales causas de interrupción en la cadena de suministro se centralizaron más en la parte de transporte de carga, lo podemos ver aquí. Entonces, yo aquí quisiera hacer un paréntesis e invitar a todos los asistentes a analizar realmente cómo está el tema del transporte de carga. Porque nosotros usualmente nosotros pasamos esta operación a un tercero, pensando que ellos son los especialistas. Pero nosotros debemos de estar seguros y garantizando que el transporte se va a realizar de manera adecuada. Ya lo estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, hay que incorporarlo, es parte de la gestión, es parte de la invitación que nosotros hacemos también como conocedores del riesgo y de las afectaciones que, más allá que ocurren al interior de las organizaciones, que nos pueden venir por fuera. Ajá. Siguiendo con el tema del transporte de carga, y esto es relevante porque afecta al final en la operación de las empresas, se habla, y este es un reporte de julio de este año, de la congestión de contenedores en los puertos a nivel mundial, ¿sí? Si nosotros observamos, México tiene aquí el puerto de Altamira, Veracruz y Lázaro Cárdenas o Manzanillo, como puertos que tienen una alta concentración de contenedores. Esto es porque hay cuestiones ambientales, ¿sí? Hay cuestiones ambientales que no permiten que un buque llegue a puerto. Uno de los protocolos que se siguen en materia de seguridad en los puertos es que si hay mal tiempo, el buque tiene que quedar esperando, ajá, pero no en muelle. Ajá. Tampoco puedo hacer maniobras de carga y descarga porque sabemos que los contenedores, por ejemplo, se tienen que suspender. Y si tengo vientos fuertes, pues va a ocurrir un siniestro y eso puede afectar muelles, grúas, buques, etcétera. ¿Ok? También tenemos afectaciones por tema de nuevos picos en pandemias en algunos puertos. Y estos puertos, al tener una afectación por COVID, pues también se reduce la capacidad operativa y se vuelve un cuello de botella a nivel mundial, ¿no? Dependiendo de los puntos de contacto que tengan diferentes países, ¿no? Aquí nosotros podemos ver algunos de los puntos. Sí vemos el puerto de Shanghái, Singapur, ¿no? Por ejemplo, con un 100% de ocupación. Y pues bueno, esto considerarlo porque pues, si nosotros hacemos una expectativa de suministro de materias primas provenientes de otro país, pues podemos a lo mejor estar previendo que va a haber retrasos todavía. Entonces, la alternativa que quizá pudiera hacer es buscar un proveedor local, ¿no? Es solo un ejemplo. El tema de el transporte internacional pudiera quedar resuelto una vez que la mercancía llega a México, pero sabemos que tenemos un tema de robo de carga a nivel nacional. México está considerado dentro de los 7 países con mayor incidencia de robo y tenemos una concentración de robo pues aquí en el centro del país principalmente y bueno, hacia la parte de Monterrey, Saltillo, cruzando por San Luis, la carretera de Matehuala, porque tienen cruce directamente o en frontera en San Antonio, ¿no? Entonces, aunque se habla que hubo un decremento del 18% a comparación del último trimestre de 2020, pues eso también es generado por la pandemia, porque pues no había la misma cantidad de transporte en carretera. Entonces, observen aquí cuál es la importancia realmente de la gestión del transporte. Hay que ver realmente si el proveedor me está mandando mercancía y por Incoterm, ellos son los responsables de proveerme el transporte, qué garantías me está dando en materia de seguridad. ¿Okay?
Hasta aquí nosotros podemos hablar de sí la preocupación que hay en tema de seguridad. Hablamos de fenómenos naturales. Recordemos que hay pólizas también que cubren todo lo que es fenómenos naturales, temas de incendio, interrupción de negocio. Temas de ciberataque también hay pólizas que cubren o que se llaman Data Protect, que también nos ayuda pues a cubrir la información y también el software, el hardware que nosotros podemos comprometer ante un evento de estas características. En el tema de transporte de carga es importante también tener el seguro del transporte. Lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Pero no dejar de lado la parte de las personas. Sí, perdón. Espérame tantito, déjame hacer una pequeña interrupción para varios fines. Primero, recordarle a toda la gente cómo pueden interactuar con nosotros, por favor, a través de su navegador en slido.com con el hashtag seguridad. O si bien Sergio nos pudiera hacer favor de ponernos el código QR en la pantalla para que lo lean directamente. Lo más importante, más allá de hacer las preguntas, es que pueden votar por alguna otra pregunta que les parezca interesante, de manera que nos ayuden a darle un poco de prioridad. Sí. Eso por un lado, lo dejamos ahí un momentito en la pantalla. Es que antes de pasar a la parte de las personas, Edgar, me gustaría hacer como un resumen, porque desde ayer hablamos mucho de temas de fuego, de códigos, de normas, estándares, cómo nos protegemos en las instalaciones, cómo normamos qué productos, etcétera, utilizamos para temas de fuego. Pero uno de los temas que más me llamó la atención y lo resaltamos ayer un par de veces es que necesitamos tener al público informado. Sin caer en la paranoia, porque tampoco se vale llegar al extremo de la paranoia, pero sí es importante que la gente estemos paso que demos, como más conscientes del riesgo, de las vulnerabilidades, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Tú mencionabas algo tan sencillo como dejar una computadora guardada que no se actualice su antivirus, que no se actualice su sistema operativo, etcétera, y a lo mejor nunca nos cae ese 20, y en casa tenemos una computadora guardada que ahora ya los hijos la van a ocupar porque van a pasar a la primaria, por decir un ejemplo. Entonces se nos va a hacer muy fácil darles la computadora y no caemos en ese tema de primero tenemos que actualizar el software y las protecciones antes de conectarla a una red. Paso que damos, paso que nuestro teléfono celular, nuestras tablets, tal vez en algunos casos las computadoras, paso que damos, paso que nos siguen. Si tú navegas en la red, están rastreando todas tus actividades en la red y no es casualidad que te lleguen anuncios. Entonces, eso que nos vas a compartir ahorita del impacto en las personas, yo lo quería como asociar a todo lo que nos has platicado hasta ahorita, de que tenemos que tener la conciencia en todos los pasos, en todas nuestras actividades, de las vulnerabilidades a las que estamos expuestos, de las protecciones con las que contamos. Si hay algún detonante, tú mencionabas detonantes y probabilidades de ocurrencia. A lo mejor nunca se nos ocurre entrar a un cine y lo primero que tenemos que hacer es buscar a dónde están las salidas de emergencia, no nada más en el avión porque la grabación de cada vez que me subo al avión me lo repite, pero si entro al cine o entro a una cocina económica, ¿cómo me voy a salir de una cocina económica en caso de una inundación? En caso de que se les quemen las tortillas y empiece a sonar una alarma. Digo, son ejemplos muy tontos, muy burdos, muy simples, pero lo que quiero asociar es a lo que viene de la afectación hacia las personas, pero cómo nosotros, en nuestro entorno, en nuestro día con día, y no nada más en el ambiente laboral, podemos participar y podemos estar conscientes y aportarle a la seguridad que nos involucra. Pues lo dices muy bien, el tema no es caer en paranoia, ¿no? Y es un tema cultural. Por ejemplo, mi esposa luego se queja y me hace burla porque cada que vamos a un lugar le digo, mira, esto está mal, esto está bien, o sea, ya se vuelve como el día a día para un ingeniero de riesgos, ¿no? Pero definitivamente yo digo que hay que ser responsables con lo que estamos nosotros haciendo, con lo que estamos usando. Este tipo de sesiones ayudan mucho a ilustrar también los riesgos que existen, ¿no? Nosotros podemos a lo mejor trabajar en una organización, pero al final lo que nosotros observemos como un riesgo cibernético dentro de la organización, podemos a lo mejor hacerlo a un nivel micro, si lo queremos llamar así, dentro de nuestro día a día con la familia, ¿no?
Entonces, si sabemos que hay a lo mejor links que nos pueden llevar a instalar un virus o a darle acceso a alguien por temas de phishing, ¿no? O suplantación de identidad. Entonces, pues tener esos controles con los hijos, no nada más darle el celular y entretente un rato, sino también ver dónde estás, o si estás bajando juegos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que avanzar, hay que ser conscientes que los riesgos existen. Hoy en día hay mucha información en Internet, mucha información en YouTube. A nosotros nos tocó, Jorge, no estar bendecidos con este tema de la tecnología, pero hoy en día yo creo que si las personas tienen la intención de saberlo, pueden encontrar mucho más fácil. Pero creo que es eso, es ser conscientes y analizar, darse el tiempo realmente de, si nos está diciendo hoy el día de hoy que hay un tema de riesgos cibernéticos, ¿dónde estoy cayendo yo? ¿Cuáles son las prácticas que estamos haciendo? ¿No? Y buscar quizá un poquito más en ese sentido de información en la red. Sí. Y pues bueno, siguiendo, ya voy a apretar un poquito el acelerador por el tiempo. Y afectaciones a las personas, les comentaba, las personas son el eslabón más débil en la parte de seguridad. Ajá. Y también la parte operativa. Se dice que las organizaciones se hacen por las personas. Está la norma 035, ajá. Debemos de seguirla, debemos de aplicarla, pero hay que también, debemos de tener un seguimiento muy puntual con las personas ahora en escenarios de COVID. Sabemos que muchos estamos trabajando en horarios que usualmente no teníamos y estamos afectando quizá la vida o pues la relación familiar. Entonces es tener esto en mente porque llega también este síndrome del burnout, ¿no? Entonces, y eso va a afectar al final a las organizaciones. Entonces, es importante el involucramiento de recursos humanos, no nada más del departamento de seguridad, no nada más del departamento quizá de manufactura, producción, etcétera, o de riesgos. Recursos humanos tienen mucho que ver en la parte de las personas y yo sugiero que este sea uno de los aspectos más relevantes a considerar, ¿no? Como compañías de seguros, nosotros sí vendemos una póliza de seguro, pero cuando platicamos con nuestros clientes, nosotros como área de ingeniería, aprovecho para mandar un saludo al equipo, nos damos cuenta que los clientes realmente tienen necesidades y esta necesidad es mantener el negocio a flote, ¿sí? Todos los negocios existen porque necesitan sacar una utilidad. Esa es la razón de ser de los negocios, ¿sí? Entonces, hay que enfocarnos. Lo que realmente nos va a mantener en el negocio son las estrategias de seguridad, los planes de seguridad que nosotros implementemos, esta gestión del cambio y esta gestión de riesgos. La póliza de seguro sí funciona, pero funciona en una etapa posterior, ¿sí? Como ejemplo, un riesgo individual nosotros podemos verlo como nuestras empresas, ¿sí? Y la parte de seguridad empieza desde aquí, porque nosotros tenemos que eliminar los riesgos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tanque de gas, ¿sí? 10,000 litros en la organización y a lo mejor este tanque de gas nosotros lo utilizamos para las regaderas, ¿no? De los colaboradores, a lo mejor podemos migrar a otro tipo a lo mejor de calentador, uno de resistencias, no sé, un calentador solar, y a lo mejor le eliminamos ese riesgo. Y estoy diciendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque también podemos meternos en temas de proceso y eliminar riesgos. A lo que voy aquí es, siempre hay algo que podemos quitar. Yo digo, sacar la basura de la casa, ¿no? Queda una parte no eliminable del riesgo, pero sabemos que todo es perfectible, todo se puede gestionar y podemos reducir todavía la parte del riesgo. ¿Okay? Puedo implementar controles, sé que a lo mejor esta parte de un sistema eléctrico no la puedo quitar, pero a lo mejor yo implemento un sistema de protecciones, cortocircuito, etcétera. Estoy reduciendo todavía el riesgo aún más. ¿Okay? Queda una parte que yo debo de retener como organización y a lo mejor es parte del riesgo en la operación. Si yo manejo solventes, pues no le puedo quitar el riesgo que genera un solvente. Yo puedo implementar controles para evitar que algo ocurra o que a lo mejor no tenga una magnitud alta. Ajá. Entonces, yo tengo que retener ese riesgo, pero queda una parte transferible del riesgo. Y aquí esta parte transferible, hasta aquí entra el seguro. Ajá. Y es importante el seguro.
Yo, aunque tenga como empresa implementados controles de seguridad y se puedan a lo mejor considerar como best in class, yo no puedo garantizar que el riesgo es cero o que ya no va a ocurrir un siniestro, ¿ok? Pero debo tener a alguien que si pasa algo, me ayude para que este siniestro yo pueda a lo mejor solventarlo y no afectar a mi operación. Y este es un ejemplo. Eh, las empresas, si lo vemos en estos ejes, se mantienen durante el tiempo produciendo en un cierto nivel, ¿sí? Avanza el tiempo y la empresa sigue produciendo, generando utilidad. Cuando ocurre un siniestro, el tiempo sigue, pero no perdona, ¿verdad? Si yo pierdo una planta, pierdo un embarque, pierdo la materia prima, la ampliación de la planta se detuvo, etcétera, etcétera, mi utilidad como empresa baja, ¿sí? Va a llegar un punto en el cual, pues bueno, yo voy a poder recuperarme y seguir como antes lo hacía. Si yo trabajo en una estrategia de seguridad, de administración de riesgos, en la cual yo identifico probabilidad y severidad de ocurrencia de algunos escenarios, y yo implemento acciones, quizá yo pueda mitigar ese impacto. Ajá. Y si ocurre, yo tengo un buen seguro, y un buen seguro no es el más barato, Jorge, ¿no? Un buen seguro es aquel que está diseñado o que está acorde a mis riesgos, ¿sí? Si yo manejo una maquinaria crítica dentro de mi organización, yo debo tener un seguro para esa maquinaria, para rotura de maquinaria. Ajá. Si yo tengo a lo mejor, o estoy rentando una bodega, ajá, pues yo tengo a lo mejor que tener un seguro que me cubra mis contenidos, ¿ok? Y quizá algo de responsabilidad civil. Entonces, si yo tengo realmente mapeado bien los riesgos, tengo estrategias de seguridad y tengo un buen seguro, sí voy a tener una afectación al final de cuentas en caso de un siniestro, pero la afectación va a ser mucho menor que como si no tuviera una estrategia de seguridad, no tuviera un seguro, ¿sí? Se dice que en México cerca del 17% más o menos de las pymes, quizás estoy por ahí más o menos, 17% de las pymes están aseguradas en México. Ajá. Pero las pymes generan alrededor del 70% del empleo en México. Ajá. Entonces, imagínate la exposición de una pyme que no está asegurada, que sabemos que si un evento ocurre, pues prácticamente estamos cerrando las cortinas del negocio, pero también la afectación que pueda tener a nivel social por el cierre de fuentes de empleo, ¿no? Y al final de cuentas, cuando nosotros trabajamos en seguro más seguridad, estamos hablando de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Hablando de negocios, es la capacidad que tiene una empresa de reponerse ante un evento adverso, ¿sí? Entonces, hoy más que nunca, cuando estamos hablando de escenarios o riesgos globales, cuando estamos hablando de afectaciones en la cadena de suministro, cuando estamos hablando de características de riesgos en México, pues se vuelve importante hacer esta mancuerna, ¿ok? Esto nosotros le llamamos que es una correcta administración de riesgos. Y aquí nosotros lo que le invitamos a que descarguen la aplicación de Zurich Risk Advisor. Esta es una aplicación que es gratuita, pero que realmente nos ayuda a comprender, a evaluar los riesgos, porque no nada más se trata de venir y decirle, oye, está esto, sino también es proveer una herramienta para que la audiencia pueda avanzar en la administración de riesgos, ¿no? Entonces, creo que se les va a compartir la presentación, creo queda grabada en la plataforma, pero aquí está el QR, ustedes lo pueden escanear y poder avanzar en estrategias de prevención de pérdidas. La herramienta pues tuvo un premio por innovación, ¿sí? En el sector seguros en Europa, en Zurich. Ajá, entonces es algo que realmente funciona, es algo que nos ayuda a evaluar, por ejemplo, temas de ciberseguridad, de incendio, podemos hablar de algunos otros temas, ¿no? Por ejemplo, de gestión de flotillas, etcétera. Entonces es algo que realmente puede apoyar, es algo que en lo cual todo el conocimiento que tenemos de ingeniería de riesgos, pues bueno, está concentrado aquí y que inclusive la herramienta puede generar acciones de mitigación de riesgos para que nosotros podamos ir también midiendo avances en el cumplimiento, ¿no? Entonces, ya para finalizar mi presentación, siempre me gusta cerrar con una frase y creo que esto que decía Darwin en su momento se ajusta bastante bien.
porque decía que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. ¿Ok? Entonces, ante un escenario de riesgos cambiantes, hay que saber adaptarnos, hay que saber entenderlos, ajá, y mantener la gestión siempre de riesgos siempre en nuestras agendas. Y bueno, sería todo por mi parte. Agradezco la oportunidad de participar y tener este acercamiento el día de hoy con ustedes. Y bueno, no sé si haya preguntas. Sí, muchas gracias a ti, Edgar. Los agradecidos somos nosotros por tu tiempo, por todo lo que nos estás compartiendo. Creo que otra conclusión, aparte de lo que ya comentamos hace un rato, es cuando vaya yo a contratar un seguro, no es nada más contratar una póliza así como tal, sino acercarse a gente como ustedes. Claro que ustedes están más en el lado empresarial, pero cualquier seguro yo creo que aplica igual. Tengo que conocer esas vulnerabilidades que vimos, esos riesgos a los que estoy expuesto, la posibilidad de ocurrencia si es que estoy expuesto a ella, etcétera, para poder decidir la mejor póliza de seguro y no quedarnos con el tradicional o el típico sabor de boca que tenemos de las aseguradoras, de que nada más lo compramos porque lo tenemos que comprar, pero que a la hora de los cocolazos, como se dice, no nos responden porque no está contratado como debimos haberlo contratado en base a una necesidad, a un entorno. Entonces, creo que esa sería otra forma de verlo, y lo voy a ligar a una de las preguntas que ya están en el slide, que nos preguntan cómo hacer conciencia de nuevos temas, por ejemplo, la bioseguridad, principalmente a las áreas de toma de decisión. Entonces, para que tú lo vas a responder, mi humilde punto de vista es que si yo conozco todo ese entorno y veo cuáles son las vulnerabilidades y las probabilidades de que suceda, es mucho más fácil vender la idea porque los que toman la decisión van a entender el contexto y no nada más un costo-beneficio transaccional muy frío. Es correcto. ¿Cómo se hace conciencia? A mí un consejo que me dieron profesionales que a un director le tienes que entregar números, ¿no? Y si tú muestras realmente cómo se compromete la operación, puedes obtener un resultado. Por ejemplo, si se compromete la operación o a lo mejor la información de los clientes y considerando las sanciones que establece la autoridad, ajá, a lo mejor nosotros podemos hacer un estimado y decir, mira, a mí me cuesta tanto invertir en seguridad y si no lo hago podemos caer en estos riesgos. Hoy en día mis prácticas son estas y puedo caer en situaciones en las cuales se puede comprometer. Siempre es importante, siempre es importante hacer el análisis de riesgos. Acuérdense que el análisis de riesgos nos ayuda a ponderar la probabilidad y severidad. Ajá. Si yo pondero probabilidad y severidad, puedo también estimar una afectación monetaria. Entonces, esto es lo que se debe de hacer. Si yo estoy observando que la actualización de los antivirus, de Windows, etcétera, de los sistemas no son los correctos, pues yo también puedo caer en un análisis y decir, oye, ¿cómo nos compromete? ¿Ok? Obviamente, si nosotros estamos nada más en la parte de sistemas, lo identificamos, quizás sería bueno acercarnos con un área de compliance y observar y medir en conjuntos cuál sería el impacto que tendríamos a nivel negocio, ¿no? Pero sí, esa sería mi sugerencia, un análisis de riesgos y ponerle realmente un número, ¿no? De acuerdo. Eso creo que ayudaría mucho para darles bien todo el contexto y venderles, como se dice, la idea. Gracias, Edgar. Una siguiente pregunta nos dice aquí, ¿cuánto ascenderán los costos de pólizas de seguro en los próximos 5 años considerando pandemias y desastres naturales? Depende mucho, es un tema variable, ajá, porque depende también de dónde estemos nosotros ubicados, ¿no? Y realmente cuánto tengamos en exposición en cuanto a contenidos o también a edificios, por ejemplo, inclusive a interrupción de negocio. Pero hay impactos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de cómo hace 2 años el seguro de transporte de carga subió muchísimo por temas de robo a nivel nacional. Ajá. De hecho, muchas empresas transportistas decidían tener esta parte del autoseguro porque subió bastante.
se pudiera tener sí un incremento, pero más allá del incremento o cuánto ascenderán los costos, que te comentas muy variable, es qué tanto yo estoy dispuesto a pagar adicional a una póliza o qué tanto estoy dispuesto ahora a invertir en temas de seguridad para que este riesgo se pueda mitigar, ¿no? Porque eso también es importante para las compañías de seguro. No nada más se trata de, oye, es un proceso que involucra el uso de solventes, no podemos nada más quedarnos con eso. Si es un proceso que involucra solventes, pero tiene controles, pues de repente el negocio se ve más bonito, ¿no? Y también se compromete el cliente o nos está mostrando que la parte de gestión de riesgos está en la agenda. Entonces, más allá de pensar de cuánto puede incrementar la póliza de seguro, que sí puede incrementar obviamente, porque todo se mueve con relación al riesgo, es invertir hoy en día en temas de seguridad o de controles operativos que eviten que a lo mejor que ese impacto en el incremento de póliza sea aún mayor, ¿no? Muy bien. Ya nos excedimos un poco en el tiempo, pero le quiero dar las gracias a Andrés H., a Erika Miranda, a Laura Becerril y a todas las demás personas que nos han hecho varias preguntas. Voy a tomar y abusar un poco de ti y te voy a comprometer en público. Te vamos a compartir todas esas preguntas en un momento más. Gaby seguramente nos hará favor de compilarlas y mandártelas para que nos hagas favor de responderlas. Y a la hora que subamos en nuestro canal Expo Seguridad Channel la presentación on demand, vamos a poner ahí las respuestas para Laura, para Erika, para Andrés y para todas las otras que nos hicieron favor de preguntar, aunque no tienen nombre de quién las hizo. Con gusto. Edgar, te quiero dar nuevamente las gracias. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por esta presentación. Creo que nos diste como todo un panorama de diferentes cosas, diferentes riesgos, de cómo tenemos que desempeñarnos, y ahora está en nosotros también poner un poco de nuestra parte para todo esto. Muchas gracias, y a nuestra audiencia los quiero invitar, aunque ahorita sé que lo va a reforzar, a que nos acompañen hoy a las 4:30 y a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de la seguridad industrial, desde luego la productividad, la prevención de accidentes en maquinaria por riesgos eléctricos, entre otras cosas. Edgar, muchas gracias. Audiencia, muchas gracias. Sergio, adelante, por favor. Gracias, gracias Jorge, gracias Edgar. Interesante sesión como siempre. Ayúdenos por favor, en pantalla nuevamente están viendo el código QR a responder esta encuesta que hemos lanzado. Siempre su opinión es muy importante para nosotros ir mejorando en el contenido que le presentamos. Así que ahí está la encuesta. Y bien, como ya menciona Jorge, no se lo pierdan, 4:30 de la tarde, seguridad industrial como catalizador de la productividad en tus procesos. Una sesión impartida, gracias por supuesto a nuestros patrocinadores Panduit y Valen. Así que muchas gracias a la audiencia que ha sido parte de este Safety Knowledge Virtual Congress, y nosotros nos vemos más adelante. Recuerden que todo este contenido queda on demand para que usted lo pueda revisar a través del Expo Seguridad Channel. Muchas gracias y que tenga usted muy buena tarde.